Muy buenas tardes, amados hermanos. Gracias a nuestro Dios que en esta tarde nos permite reunirnos allá en nuestros hogares. Piensa en esto, hermano. Piensa esto, hermana, joven, tú que en ese momento estás en tu casa. Qué dicha tan grande el Señor nos permite tener, que en primer lugar nos da la oportunidad de estar juntos como familia, de estar en esa casa, en ese hogar, celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de otra manera también, el que nos permita reunirnos como una sola familia en diferentes lugares. Porque aunque estamos separados, aunque no estamos concentrados en un templo, la iglesia se está reuniendo. Y el hecho de que tú te reúnas en tu casa y cada hermano haga lo mismo, es la iglesia adorando al Señor. Así que en esta tarde, en esta noche, podemos celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos juntos. Hoy, 16 de agosto de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. El tema de esta tarde se ha titulado La vida que agrada a Dios. Y se encuentra en ese pasaje bíblico que tú has leído o que hemos leído todos juntos allá en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4 del versículo del 1 al 12. Bueno, para comenzar, podemos nosotros pensar en lo siguiente. ¿Alguna vez has tratado de agradar a alguien? Creo que tu respuesta es sí, ¿verdad? Quizás en alguna ocasión. Tal vez cuando estabas en la escuela, eras de aquellos alumnos que para quizás congratularte con tu maestro le dabas algún obsequio, y como veíamos en las películas, ¿no?, que los alumnos le llevaban una manzana o alguna fruta al maestro. Quizás no lo hacías con algún interés, pero tal vez esa acción hizo que la maestra o el maestro te prestara un poquito más de atención. Para las personas que son adultas, es posible que allá en el trabajo, en el lugar o en el centro laboral, hayas tratado de agradar al jefe o a la jefa, pues para que tengas ciertas consideraciones contigo en tu trabajo. Y trataste de hacer las cosas de una manera como a la jefa o al jefe le agrada, y de esa manera pues tal vez recibiste algún privilegio. Y como esposos, pues podemos decir lo mismo, ¿no? Porque es posible que tú como esposo o como esposa hayas hecho o sigues haciendo muchas cosas a favor de tu cónyuge, a favor de tu esposo o de tu esposa, con el fin de agradarle, con el fin de que él o ella diga: oye, te agradezco por esto que estás haciendo por mí. Y muchas veces esta acción no es por interés, aunque en otras ocasiones sí. Pero ¿te has preguntado tú en alguna ocasión, te has hecho la siguiente pregunta: ¿cómo puedes tú agradar a Dios? ¿O cuál es la vida que agrada a Dios? Si alguna vez te has preguntado o te has hecho esta pregunta, hoy podemos ver la respuesta a través de este mensaje bíblico. En esta noche veremos tres cosas o tres puntos que de alguna manera nos muestran cómo debe ser o cómo es la vida que agrada a Dios. ¿Cómo debe ser tu vida para agradar a Dios? Como primer punto podemos ver que en los versículos del 1 al 8, la misma división del pasaje bíblico nos van a ir dando esos puntos. El primer punto que encontramos es que para que tu vida agrade a Dios, debe ser conducida en santidad. Es interesante que en este pasaje bíblico, la palabra clave que encontramos en el versículo 1 y en el versículo 12, si ustedes pueden remitirse a este pasaje bíblico, en el versículo 1 encontramos lo siguiente, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros
a agradar a Dios, así abundéis más y más. La palabra clave es conducir. ¿Cómo debes conducir tu vida? ¿De qué manera se debe conducir? Y en el versículo 14 lo repite otra vez el apóstol Pablo. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente. Entonces, la palabra clave es conducir. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Conduciendo tu vida en santidad. Y esto sabemos que no es fácil. Vivir en santidad no es fácil. Vivir de una manera constante, de tal forma que vivamos perfectamente delante de Dios, es difícil y no se logra de la noche a la mañana. E incluso en el proceso de santificación que tiene el creyente, pues es algo que se va logrando poco a poco y que incluso nos va a faltar años para lograr llegar a la santidad. De hecho, aún aunque muramos, no podremos llegar a la santidad que el Señor quiere, pero sí podemos ir creciendo en ello. Y el apóstol Pablo, en este versículo que hemos leído, interesantemente nos dice o nos da este punto tan importante que dice en el versículo 3, que la santidad es algo que Dios quiere o que está en su voluntad y que nosotros debemos buscar de manera constante. En el versículo 3 del capítulo 4, el apóstol dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, ve esto y piensa en esto, amado hermano, piensa joven esto. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Que vivas en santidad. Simple y sencillamente es lo único que Dios quiere de ti, que vivas en santidad, que tu vida esté en santidad, que te conduzcas en santidad. Y para vivir en santidad se requiere ajustar ciertas cosas en nuestras vidas. Vivir en santidad se requiere dejar de hacer ciertas cosas que nos perjudican en nuestra relación con Dios. Y el apóstol Pablo en este pasaje bíblico nos dice algunas cosas que debemos dejar, comenzando primero con la inmoralidad. Pensando en el contexto de este pasaje bíblico, pensando en la audiencia original a la cual está dirigido este pasaje y a lo que Pablo escribe, podemos nosotros encontrar que esta iglesia estaba formada por personas con un trasfondo muy diferente al nuestro. Bueno, quizás pensando en las problemáticas que tenemos hoy en día, quizás podemos pensar que casi es igual, que es parecido, porque en ese tiempo, cuando se escribe este pasaje bíblico, específicamente en esas ciudades, cuando una pareja se contraía matrimonio, lo que viene siendo los votos de santidad no estaba de alguna manera incluido, y porque no se tomaba en cuenta. Valores como las que nosotros tenemos como creyentes y como cristianos no existían en esa época, y había mucha inmoralidad, y específicamente inmoralidad sexual. Nosotros nos asustamos hoy en día de las cosas que vemos, y de verdad nos causa asombro de ver hasta dónde ha llegado la inmoralidad, de tal forma que vemos cómo el ser humano parece ser que se ha desatado o se ha revelado en gran manera a la voluntad de Dios, y poco a poco se va alejando más y más y más de lo que Dios quiere, y como dice las Escrituras, se va revolcando más y más en su pecado, y nos asombra. Pues en esa época en que se escribe este pasaje bíblico, el apóstol Pablo sabía que muchos hermanos habían salido de ese tipo de vida, de ese estilo de vida, y que ahora como creyentes tenían que vivir de manera diferente. Y uno de ellos es la santidad en la vida matrimonial. El vivir en santidad en la vida matrimonial.
el que Dios sea el centro del matrimonio, el que Dios sea el centro del hogar. Y aquí el apóstol Pablo, no solamente en Tesalónica, sino en otros pasajes bíblicos, habla acerca de la santidad en el matrimonio. Deben ser fieles. Hombre y mujer deben vivir en fidelidad, respetando a su esposo, a su esposa, no teniendo otros ojos para otras mujeres o para otros hombres, sino teniendo, dice el apóstol Pablo, a su esposa en santidad y en honor. Y de la misma manera o viceversa, la mujer hacia el hombre. Y se deben respetar los unos a los otros. Y el divorcio no estaba contemplado para el apóstol Pablo. En la palabra de Dios el divorcio no era una opción. Sin embargo, tal vez para muchas personas en esa época sí era una opción, así como para muchas personas y lamentablemente para muchos creyentes hoy en día sí sea una opción. Entonces, la vida en santidad a la que el apóstol se refiere aquí habla acerca de vivir lejos de la inmoralidad, sino que vivamos en santidad, ya seas un joven, un adulto, ya seas un niño, ya seas soltero o casado. No importa si eres hombre o mujer, debes conducirte en santidad. Y si eres casado, debes conducir tu matrimonio en santidad. Y en tu hogar debe ser un hogar que vive en santidad. Allí entra la pureza. Allí entra el respetar los votos matrimoniales. Allí entra los valores cristianos. Entra también mis convicciones como creyentes en Cristo. Esto de alguna manera se contraponía al pensamiento quizás de algunas personas, porque ellos veían cómo sus compañeros, veían cómo sus vecinos, incluso sus familiares, vivían de una forma diferente y que de alguna manera era la forma como ellos vivían antes de conocer a Cristo. El apóstol Pablo les dice, es necesario que dejen ese estilo de vida y comiencen a vivir en la manera o comiencen a conducir su vida, su hogar, su familia, su matrimonio en la manera que Dios quiere que lo conduzcan. Y esto es en santidad. Hermanos, el creyente es el responsable, o el cristiano es el responsable de edificar su hogar y su matrimonio en una vida cristiana que glorifique a Dios. El mismo creyente, hay que recordar que ha sido apartado para Dios. Es un santo, es alguien que ha sido apartado. Y como creyente tiene la responsabilidad de edificar o de dedicar toda su vida, cada día, en cada momento, en cuerpo, alma y espíritu, en dedicárselo a Dios, porque le pertenecemos a Dios. Y en el versículo 4 nos manda las escrituras a que en la forma en que conducimos nuestra vida, que debemos tener a nuestra esposa en santidad y honor. Y como dice el apóstol Pablo, como vaso más frágil, porque ella ha sido comprado por la sangre de Cristo y santificado por el Espíritu Santo. Hermanos, quizás podemos nosotros pensar, bueno, pero es que vivir como Dios quiere es difícil. Sí, es cierto. No podemos decir que no. Vivir en santidad requiere disciplina, requiere convicción, requiere dependencia de Dios. Pero si amas a Dios y quieres hacer su voluntad, entonces de lo complicado pasa a ser fácil, porque lo haces por amor. Y si no queremos hacerlo, tenemos que recordar a personajes bíblicos que vivieron en desobediencia y que no hicieron lo que la palabra de Dios les mandó, y veamos el resultado final. Así que, hermanos, por el amor de Dios, es necesario que conduzcamos nuestra vida en santidad. Busca la santidad, hermano.
Sé cada día santo. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Joven, ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo estás conduciendo esa vida que el Señor te ha dado? ¿Estás tratando de vivir en santidad? ¿Estás tratando de agradar a Dios? Esa debe ser tu tarea. Y sobre todo, en ello debes poner toda tu fuerza, todo tu entusiasmo para agradar a Dios. El segundo punto que encontramos, que es la forma en que nosotros podemos vivir agradando a Dios, no solamente es conducirnos en santidad, sino también conducirnos en amor. El apóstol Pablo dice: del amor no tengo más que decirles, porque ustedes ya lo saben. Yo les he enseñado cómo se debe amar. Yo les he enseñado cómo se deben conducir en amor. Y el apóstol Pablo, cuando dice eso, está trayendo a la memoria de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de los Colosenses y de todas esas iglesias que estaban alrededor. Estaba llevando a la memoria el amor del apóstol Pablo a la iglesia cuando Pablo fue apresado, cuando Pablo fue apedreado, cuando Pablo fue injuriado y en muchas ocasiones latigado y hasta dejado por muerto. Eso es conducir su vida en amor. Y que después de haber hecho eso, Pablo con todo amor les habla de Cristo. Conducir su vida en amor. Por eso el apóstol Pablo dice: no es necesario que yo les escriba acerca del amor, porque ya les he enseñado por mi testimonio, por mi forma de vivir, cómo se debe amar. Y el Espíritu Santo también nos ha enseñado cómo debemos amar. El amor, amados hermanos, es una de las características del nuevo creyente o del nuevo nacimiento. Y cuando recién la iglesia primitiva se había formado, después que el Señor Jesucristo subió al cielo y la iglesia se conformó y que comenzaron a reunir allá en Jerusalén, la palabra de Dios en el libro de los Hechos aparece una frase que debe distinguir a la iglesia, o más bien que distinguió a la iglesia primitiva y debe distinguir a la iglesia de hoy. ¿Cuál es esa frase? Es la siguiente: mirad el amor, mirad cómo se aman unos a otros. Esta frase que encontramos en el libro de los Hechos fue una frase que de alguna manera cubrió a la iglesia primitiva, el amor. Porque en la iglesia primitiva, dice las Escrituras, que se demostró el amor con las acciones de los hermanos. Donde había necesidad, la iglesia suplió esa necesidad. Donde había enfermedad, la iglesia estuvo apoyando a las personas que estaban enfermas. Y de esa manera el amor se mostró. Quizás es algo que hoy en día se puede practicar. Lamentablemente, amados hermanos, todos estamos viviendo esta situación, esta cuarentena y esta crisis a nivel mundial. Y parece ser que muchas personas tienen en su mente, y en eso no nos salvamos si eres creyente o no creyente, pensamos que el que te hayas contagiado con el COVID-19 es un pecado. Hay personas que han sido contagiadas y no se lo dicen a nadie, lo esconden y no lo saben a veces ni sus papás, no lo saben a veces sus familiares más cercanos, ni sus amigos, y mucho menos en la iglesia si eres cristiano. Y cuando se va enterando la iglesia, cuando se van enterando los amigos, los familiares,
cuando está muy grave la persona, cuando ya está pasando la infección, el contagio y los síntomas. Y allí se entera nada más, ahí se entera la iglesia, se entera los líderes de la iglesia, se entera el pastor, se enteran los familiares. ¿Por qué no lo decimos? Porque pensamos que nos van a juzgar, pensamos que nos van a criticar, pensamos que van a hablar mal de nosotros y tantas cosas que vienen a nuestra mente y se lucha solo. Y se pasa esa enfermedad o se lucha con esa enfermedad durante esos 15 días de manera solitaria. Cuando hay la oportunidad de darlo a conocer, no para ser chismosos, sino de darlo a conocer a la gente adecuada, que en este caso son nuestros familiares, son nuestros amigos, y decirles: amigo, papá, mamá, hermano, pastor, estamos pasando por esta situación, oren por nosotros. Hermanos, esa situación que estamos viviendo es la oportunidad que nosotros tenemos para demostrar nuestro amor, al prójimo, para demostrar nuestro amor a nuestros hermanos. Orar por ellos. Si están enfermos, estar orando por ellos de manera constante. Porque la oración, hermanos, fortalece al cuerpo. Necesitamos la oración de otras personas. El que tal vez, si tengo un poco de dinero, juntar un poco de despensa y llevárselo a mi hermano, llevárselo a mi familia, llevárselo a mi compañero de trabajo, a mi compañera de trabajo. Tal vez el ayudar en algo, tal vez proveyendo de las cosas que necesitan, tal vez comprándole las cosas que requiere. No lo sé, hermanos. Hay tanta oportunidad de conducirnos en amor en medio de esta pandemia. No te aísles, hermano. No te aísles, hermana. No te van a juzgar. Tenemos que dar la oportunidad de que otros hermanos también sean bendecidos al ayudar o al ayudarnos. De que la iglesia se una en oración por ti. No escondas esto. El que te enfermes, el que te contagies, no es pecado. Y tampoco es para que te sientas culpable. Es la oportunidad que Dios nos da en estos momentos tan difíciles de demostrar el amor como iglesia, para que oremos por ti, para que estemos al pendiente de ti, para que podamos desprendernos de aquellas cosas que tú necesitas en este momento o que yo voy a necesitar en algún momento. Es una oportunidad de demostrar cómo debemos conducirnos en las buenas y en las malas, y que la iglesia en este momento tan difícil pueda demostrar el amor a los creyentes y a los no creyentes. Que la iglesia en este momento tan difícil pueda demostrar su generosidad al abrir la mano y al extender ayuda a los necesitados. Y sobre todo pueda sobrellevar la carga de nuestros hermanos que están enfermos en oración, intercediendo por ellos día y noche. Y que en medio de la pandemia, en medio de esta situación tan difícil, la gente puede decir, como dijo en aquellos tiempos de la iglesia primitiva: mirad cómo se aman unos a otros, mira cómo se quieren. Me gustaría ser parte de esta familia porque se aman verdaderamente, porque se preocupan los unos por los otros. Esa vida es la vida que Dios quiere, es la vida que a Dios le agrada. Y es la manera en que nosotros debemos conducirnos ante esta situación. Vivir en santidad, conducir nuestra vida en santidad, pero también conducir nuestra vida en amor a nuestros hermanos, en amor a nuestro prójimo. Lo tercero y último,
Debemos conducirnos en esta vida con honradez. Hermanos, lamentablemente México por muchos años se le ha considerado un país donde reina la corrupción, donde reina el robo, donde reina el hurto, donde al mexicano se le considera como un ratero, como una persona no muy buena. Lamentablemente, ese es el título que tienen de México. México, un país lleno de corrupción. Y parece ser que de alguna manera, como mexicanos, lo hemos aceptado. Y parece ser que es un título que no podemos quitarnos de encima. Y esto nos ha perjudicado, incluso como creyentes en Cristo. Expresiones como el que no roba no avanza. Expresiones que de alguna manera que nos dice que si no haces tal cosa eres un tonto. Son cosas que nos han perjudicado en nuestra vida y que como creyentes de alguna manera pues también lo hemos adoptado y hemos vivido o hemos imitado a la vida de otras personas que no son creyentes. El apóstol Pablo nos dice, tú como creyente debes conducirte con honradez. Tu vida debe ser un ejemplo de honradez. El versículo 11 dice la palabra de Dios lo siguiente: procura tener tranquilidad y ocúpate en tu negocio o en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, tú como creyente debes ser una persona trabajadora y no debes vivir en chantaje, no debes participar en hurto, en engaño y en corrupción. Tu vida debe ser conducida con integridad. Cuando vayas a trabajar, trabaja con honradez y con dedicación. Si eres administrador, sé honrado en la administración. Si estás a cargo de algo, haz tu trabajo con fidelidad. Hazlo bien, pero hazlo honradamente. Lamentablemente, esto que se está mencionando, pues quizás para muchos, pues que no son creyentes, o si tú tienes esa forma de pensar aún siendo creyente, pues la palabra de Dios nos dice que enmendemos nuestro camino, enmendemos la forma en que pensamos y cambiemos en la manera que actuamos y empecemos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos manda que nuestras relaciones con los inconversos y nuestra vida en este mundo debe ser siempre en honradez. Uno de los problemas que tenía la iglesia de Tesalónica era que algunas personas habían malentendido que el Señor Jesucristo iba a regresar pronto. Y como ellos dijeron, bueno, como el Señor va a regresar pronto, no tiene caso que yo trabaje. Como el Señor va a regresar pronto, pues no necesito ahorrar, no necesito estudiar, no necesito una casa, no necesito un trabajo, no necesito esto, no necesito lo otro. Mejor me acuesto a esperar que el Señor venga. Esto fue una mala interpretación. Ciertamente el Señor Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, lo dijo el Señor Jesús. Y él dijo, él dio muchas pistas diciendo que su venida será muy pronta. Pero eso no implica que no tengas que trabajar. Eso no implica que debes estar sentado allí en tu casa o acostado en tu hamaca haciendo nada. No. Debes conducirte tu vida
con honradez y sobre todo debes trabajar. Y en este pasaje bíblico, la palabra de Dios nos muestra a través del apóstol Pablo que este problema que muchas personas tenían hizo que trajera una gran necesidad en la iglesia primitiva, porque la gente dejó de trabajar, pero sí seguían comiendo, necesitaban comida. Y entonces, como no había dinero, pues no había comida. Y es aquí donde la palabra de Dios nos dice, y que de alguna manera es la enseñanza que el apóstol Pablo en este momento nos trae a través de su palabra, y es lo mismo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado cuando Él estuvo acá. Él dijo: mi Padre siempre está trabajando y yo siempre estoy trabajando. Y ese es el punto, que esperemos la segunda venida del Señor Jesucristo ocupándonos en nuestro negocio. Vean el versículo que hemos leído aquí en el capítulo 4. Enfoquémonos en el versículo 10. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Y también lo que hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vean lo que dice el versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad. Procuréis tener tranquilidad. ¿Cómo podemos vivir tranquilos? Cuando tienes todo lo necesario para tu vida. Cuando tienes comida, cuando tienes un techo, cuando tienes lo necesario, quizás no riquezas, pero sí lo necesario para salir adelante. Pero todas esas cosas sabemos que proviene de Dios y que Dios nos los da. Pero el Señor nos dice que debemos trabajar para ello. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a pensar. Quizás ahorita podemos nosotros decir: es que pues no hay trabajo, es que yo solamente sé hacer esto y no sé hacer otra cosa. Hermanos, el ser humano se ajusta a la vida que vive. Y si hay necesidad de comenzar de nuevo, hay que comenzar de nuevo. Si hay necesidad de comenzar de abajo, hay que hacerlo. Es mejor que tengas 5 pesos en tu mano a que no tengas nada. Eso no implica que no tengas fe. Eso no implica que no tengas confianza. Eso implica que eres una persona, que eres un buen administrador, que espera y confía en Dios, pero que también se preocupa y trabaja para ello, para su familia. Y que trata de buscar la bendición de Dios a través del trabajo. Porque, hermanos, ciertamente, a menos que estemos enfermos, a menos que no podamos levantarnos, a menos que tengamos algún problema en el cuerpo que nos impide trabajar o nos impide movernos libremente, y que necesariamente debemos estar acostados todo el tiempo, a menos que tengamos esa condición, sabemos que Dios habrá de proveer y el Señor te dará todo lo necesario. Pero si tienes fuerza, si tienes energía, si puedes moverte, si puedes caminar, si puedes pensar, entonces también puedes trabajar. Y ocúpate en eso para que tengas tranquilidad. Las Escrituras nos dice aquí que debemos vivir tranquilos, pero también debemos ocuparnos en nuestros negocios. O sea, lo que tú haces en tu trabajo. Y debes trabajar con tus manos tal como Dios lo ha mandado. El cristiano que trabaja honestamente un día de trabajo y que se cuida de mantener un buen testimonio, va a influir en el mundo y en el lugar donde vive. Los que no trabajan no deben comer, así dice la palabra de Dios. El dinero, no practiquemos una mala administración
de lo que el Señor nos ha dado. Debemos vivir o debemos conducir nuestra vida honestamente y diligentemente para el Señor. Esto es la vida que le agrada al Señor. Cuando conducimos nuestra vida en santidad, cuando conducimos nuestra vida en amor y cuando conducimos nuestra vida en honradez y honestidad en este mundo, el Señor es glorificado. Nosotros glorificamos a Dios y le damos gloria y le damos honra cuando vivimos de esta manera. Hermanos, tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vivió en santidad. Nuestro Señor Jesucristo amó al prójimo y amó a su enemigo. El Señor Jesucristo vivió siempre trabajando, siempre confiando en el Señor. El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Quieres agradar al Señor? ¿Quieres que tu vida agrade al Señor? Entonces, pongamos en práctica la palabra de nuestro Señor en nuestra vida diaria. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te bendiga, familia, y que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, bendice tu palabra. Consagra los corazones de todos los que lo han escuchado y ayúdanos a ponerlo en práctica para glorificarte y para honrar tu santo nombre. A ti te entregamos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.